Buenos días, Buenos días. ¿cómo les ha ido? Perfectamente. Con el riesgo de mejorar. Eso está muy bien, excelente. Bueno, estamos viendo ya para terminar a Saturno, la tercera clase de Saturno. Recordamos cuál es el símbolo de Saturno. Recordemos. Tenemos la cruz y tenemos abajo la lunita de la personalidad. Tenemos la cruz por encima de la media luna, que es la personalidad. Entonces ya hemos ido entendiendo que Saturno no es que sea malo, sino que lo que hace es entrenarnos y disciplinarnos para poder lograr el propósito. Aquí siempre se logra el propósito. Es la escuela donde el patrón siempre organizó el asunto que usted nunca pierde. O sea, pues, haga lo que haga, decida lo que decida, siempre va a llegar. Cuestiones de tiempo. Para el patrón no hay tiempo, porque él está más allá del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio apenas es de esta limitada forma material. Entonces, muy bien, decíamos que Saturno se relaciona directamente con la construcción del carácter. Y es uno de los más grandes seres del sistema solar. Cuando hablamos de seres del sistema solar, estamos hablando de las luminarias o los planetas. Físicamente es uno de los más grandes y psicológicamente es uno de los que más nos afecta. El tamaño, las fuerzas gravitacionales, todo eso afecta a la Tierra. El más grande es Júpiter y lo sigue Saturno. Entonces, importante eso. A este ser, entonces mire que en astrología, sobre todo en astrología espiritual, las luminarias son consideradas seres, porque es el cuerpo físico de una entidad, de una entidad espiritual, que ya lo hemos visto. Buen día. Lo mismo pasa en la astrología esotérica y en la astrología espiritual. Normalmente en la astrología normal no se considera así. Solo es un astro que genera unas influencias psicológicas al humano y ya. Por eso es importante hacer el estudio pues, espiritual desde ahí. Perdón, Guillermo, entonces en la mitología, era que se reconocía ese ser espiritual y se le daba otra dimensión, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente se asociaba, o sea, realmente lo que eran fuerzas, energías que estaban más allá de la comprensión humana, se le decían dioses. O sea que de alguna forma estaban reconociendo el ser espiritual en el planeta. Lo asociaban con un ser, porque mire que siempre Marte tenía Marte, Venus estaba una diosa, siempre se asociaba a un dios con un planeta. Lo que le dan eran otros poderes ya por lo largo de la... No, y de pronto han sido casi lo mismo, porque usted mira Venus, la diosa Venus, y mira el planeta Venus, ambos son el dios del amor, la diosa del amor. Si mira el planeta Marte y al dios Marte, sí, igual, es el de la guerra, el de la energía. Pero no estaban tan equivocados como nosotros pensábamos. No, más equivocados estamos nosotros, realmente. Pero no hablaban como hablamos hoy en día, que hablamos que Marte no es un dios, sí, pero adentro hay o sea, en esa luminaria, en ese astro, es el cuerpo físico de un ser espiritual. Por ejemplo, que es Samael en este caso. Lo mismo pasa con cada uno de los astros, Saturno, Orifiel, sí, y así. Entonces ya hay una entidad espiritual ahí, que es lo que vemos con la astrología espiritual y con la astrología esotérica. Muy bien. A este ser se le asignó, estamos hablando del de Saturno,
el más difícil trabajo de todos. Poner a prueba el alma del hombre hasta que éste aprenda a romper sus propias ataduras y liberarse. Porque ¿cuántos turnos hay que hacer para venir a la Tierra y romper el alma? A ver, ¿turnos para qué? Para venir a este planeta para romper el alma. No, el alma no hay que No, romper. pues para romper eso que acabo de decir. Esas ataduras. Es. No, ya nosotros el cupo nos lo ganamos y estamos aquí hace rato. Sí, pero... Pero haberse ganado el cupo aquí, le digo que la cola es larga. Creo que para sale de la galaxia. Da la vuelta. Porque la Harvard de la galaxia. De hecho, ya ahí estamos en los tiempos ya de graduación. Estamos de grabaciones, menos mal, porque es que me parece... Porque hemos estudiado ya tanto. Lo que pasa es que muchos van a perder el año. Muchos van a... No se alegren tanto. No, puede que ustedes porque están en la academia. Oiga, puede que ustedes porque están en la academia no son de los que pierdan el año. No se alegren tanto que las togas no alcanzan para todo. Pero mucha gente va a perder el año, o sea, no aprendió la lección. Básicamente la lección es aprender a amar. Esa es la lección fundamental. Pero los maestros son digamos, muy amorosos y comprensivos. La Tierra va en ascenso. Mire que hasta en los procesos de iniciación, siglos atrás, una persona se montaba en un convento, en un templo, en una eremita, se encerraba una vida entera, sí, a meditar y lograba procesos de ascensión personal. Años para lograr pequeños cambios. Ya, porque la Tierra apenas estaba en proceso de terminar el cerebro del humano, ya los animales lo había consolidado en todo su proceso, sobre todo la parte del humano, el más evolucionado de su propio cuerpo era el que tenía que consolidar hacia la conciencia, ¿sí? Pero ya, del 80 y punta, pues del 87 para acá con la convergencia armónica ya todo está, mejor dicho, en el proceso de ascensión de la Tierra, ya la graduación. Y cuando hablamos de la graduación de la Tierra estamos hablando de que es que nosotros siempre nos hemos visto ajenos a la Tierra. Yo me veo aquí y si fuéramos ajenos podríamos salir de la Tierra así, pero no, como somos una célula de la Tierra, nosotros para poder salir necesitamos una escafandra, algo que nos proteja. Somos parte de la Tierra, no somos habitantes de la Tierra, es que eso es diferente. Yo soy parte de mi casa, no soy un habitante de mi casa, ¿sí? Entonces, la Tierra al ascender, yo voy a ascender con ella, ¿sí? Hay una serie de películas muy buenas, lástima que es en horario de jubilados. Se llama Stargate, Puerta a las Estrellas. Están en una parte como en la tercera temporada y donde hablan de los ascendidos, los antiguos ascendieron. Ascendieron es dejar el cuerpo y pasar a seres de luz. En la película en muchas facetas. Y hay unos que ascendieron a la fuerza y son los malos, un montón de cosas. Pero es gente que se convierte solo en luz, en energía. Hacia allá vamos. A hacer luz, lo que somos. Sí. Entonces, ya estamos. Requisitos. Dicen, nos han dicho los jardineros del espacio, que tener el 50% de amor en el corazón. Sí, o sea, es que el amor es medido. En Ami, el niño de las estrellas, que son 3 libritos, ahí habla, que hay unos instrumentos con que miden el amor en el corazón. Esto es una golosina, es el librito. Ami, el niño de las estrellas, Ami regresa y hay otro Ami ahí, que son 3. Eso es una golosina, sí. Ese librito vale como leérselo. Ahí habla de que el amor lo pueden medir, sí. Y lo otro es que tengamos bajo control en un proceso de transformación el ego en un 50%, ¿sí? Y estar trabajando en la presencia, ¿sí? En el despertar de la conciencia. Si va ahí, entonces asciende con la Tierra. El que no, como células ajenas al cuerpo. Yo tengo una célula que está haciéndome daño, ¿qué hace el organismo? Si el organismo no logra ganar esa batalla, ¿qué pasó conmigo?
Me muero porque me da un cáncer. Sí, entonces lo mismo pasa. La tierra no se va a dejar matar, ténganlo por seguro. Esa connotación de amor en el corazón. ¿A qué se refiere el amor en el corazón? El humano todo está diseñado, este planeta es una vitrina de amor. De pronto ya he hablado algunas veces de eso, de que es la 12ª biblioteca viviente conectadas en red en el universo, y es una vitrina de amor que tiene que ver con un problema de la rebelión con Lucifer y esa guerra que hay en el cielo, en la 4ª dimensión, entre los oscuros y el Cristo. Sí, que en la Biblia narra en el Apocalipsis que hay una guerra entre Miguel y el dragón. Eso es lo que medio fragmenta la Biblia. Pero resulta que los ancianos de los días, que son los mano derecha del Cristo, el dueño de este chuzo a nivel del universo, optaron por mostrar... No, porque es que así se entiende como mejor, ¿cierto? Optaron por crear, para conjurar un problema que hay ahí, que es la rebelión de Lucifer. Un libro que bueno que se lo consigan, es de JJ Benítez. Lo pueden bajar por internet, La rebelión de Lucifer. Eso fue información entregada a él como los caballos de Troya. Entonces, decidieron para conjurar ese problema, porque el hijo más amado y mano derecha de Micael, que es Cristo, se le torció y generó una revolución. La revolución tenía, ahí se encuentra pues como el manifiesto de la rebelión, y es que el Padre es una mentira, sí, que el amor del Padre es una mentira, sí. A partir de ahí pues empezó la rebelión de Lucifer. Pues no voy a hablar de eso, sino para llegar a la respuesta suya. Entonces los ancianos de los días decidieron que para evitar y conjurar ese problema hicieron un planeta que todo es basado en el amor. Aquí todo es basado en el amor. ¿Qué es el amor? Lo más cercano al amor es dar y servir. Hablo del amor impersonal. La cuota inicial que tenemos es el sentimiento humano, que es lo que llamamos amor. El humano llama amor al sentimiento, y bien, la cuota inicial lo llamo yo, pero realmente el amor es dar y servir. Aquí todo, usted va a la carnicería, el señor le está prestando un servicio, le cobra pero le está prestando un servicio. Un taxi, le cobra pero le presta un servicio. El de la gasolina, todo el mundo te presta un servicio. Entonces desde ahí hay que pasar a la otra octava, que ese servicio ya sea desinteresado, impersonal. Entonces, el amor es una sustancia que está en lo profundo del átomo. Todos conocemos el átomo, está en la periferia los electrones, ¿cierto? En el centro hay un núcleo. Y hay 4 fuerzas que mantienen ese átomo coaccionado, y una inteligencia en lo profundo que determina si ese átomo va a ser de hidrógeno, o sea, que determina la historia del átomo, que es lo que la ciencia todavía no ha llegado, a que cada átomo y cada célula tiene una conciencia. En las tradiciones esotéricas se dice, todo, el átomo y la célula, sobre todo el átomo y de partir todo, es un trío de materia, energía y conciencia. Ya la ciencia sabe que es energía, ya sabe que es, no tanto materia, porque la materia es una ilusión. Si el 99.99% es energía y el 0.0019% es un vacío, perdón, el 99.999% es vacío, y el 0.0001%, perdón, 0.9% es energía, ahí está el 100, energía y conciencia, energía y vacío. ¿Dónde está la materia? La materia no existe. Son 4, se abren. Por eso crea un holograma, la materia y la energía, el vacío, la materia y la energía, y la materia y la conciencia crea un holograma, que es esto, que es la ilusión que llamaron hace miles de años los hindúes, ¿correcto? Entonces, en lo profundo del átomo está una sustancia que es el pegante del átomo, que es el que cohesiona todos los demás elementos. Esa sustancia es la sustancia de Dios, que normalmente se llamaba en el antiguo Egipto Crestos, con K de kilo, que lo tradujimos Cristo y lo volvimos una persona, sí,
lo personificamos, entonces ya dejó de ser lo que era, sí, que es una sustancia. Eso está en cada átomo. Cuando tú te vas acercando a nivel de la estructura psicológica, te vas acercando a eso que es la parte de Dios en nosotros, te vas acercando al amor. O sea, es algo nos jala ya, algo nos jala. Ahí tengo un colombiano, ni siquiera se los muestro, Jaime me lo trajo, de hace días, una investigación científica, ahorita es bueno que lo vean. Al final, dicen los científicos, algo nos está jalando. O sea, en el centro de la galaxia algo está jalando. Ellos no saben, pero saben que algo jala. Y eso no solo es en la galaxia, está sucediendo en cada átomo. Entonces cada átomo es esa sustancia de Dios, el amor, jalándonos a través de la fuerza gravitacional, nos jala. Y a pesar de que en la periferia está el ego, el cuerpo del dolor, el animal y todo eso, hay algo por dentro que jala hacia él. Eso es lo que yo digo, que Dios es un tramposo. O sea, sí, Él nos pone toda esa jauría ahí, nos pone todo, pero allá pone una fuerza más fuerte que jale. Entonces usted se embolata vidas ahí con el ego, con el cuerpo del dolor, con el animal, con la sombra y todo. Pero hay una fuerza allá que jala. Al punto que llega un momento donde un señor que mi papá, por ejemplo, que no sabe nada de gnosis, que sí, él allá siempre ha cultivado unos principios. Un día hace poquito, sentado en el comedor, yo no sé por qué llegamos, el viejo me va diciendo, mijo, el que no está en esta vida para servir, perdió el año. Me lo dijo a su manera. Sí. Entonces mire que de todo, un campesino que está por allá, cualquier persona, en cualquier religión, hay algo que lo lleva a eso. Y eso va generando un nivel de amor en usted. Sí. Entonces, hay veces que el ego tapa y recubre todo eso y impide como que esa luz que hay dentro brille, que es cuando estamos muy desde el ego, muy desde el cuerpo del dolor, muy desde los animales. Pero de alguna manera, en alguna existencia, eso empieza a brillar. Entonces, eso es lo que le digo, que va generando cada átomo empieza a vibrar a un nivel de amor. Ya vos no sos capaz, por ejemplo, miren los niños hoy. Yo recuerdo que en mi época, nosotros armábamos cauchera y nos íbamos en pandilla a tumbar pájaros. Y eso era un deporte para los niños en esa época de nosotros. Estoy hablando en los 60, en los 70. Y eso llegábamos por la tarde con un montón de pajaritos muertos. Vaya a ver si un niño hoy eso qué. Destruir los nidos. Pues todo ese tipo que era, sí, había otro nivel de conciencia. Uno mira los niños hoy y todos sienten un profundo respeto por un animal vivo. Es más, lo ven heridito y eso se sienten tristes. Ya es un nivel de conciencia que ha llegado. Sí, no fue malo lo anterior, era un proceso de aprendizaje. Y eso lo saben los animales. Y uno ya es por la calle y casi que le tiene que quitar para no pisarlos. En cambio, en esa época, un animal te veía a una cuadra y ya volaba. Percibía y sentía eso. Ya sabe que el humano, cualquier persona ve un pajarito y quiere protegerlo. Aquí se me han metido. Yo estoy bregando ya como se me vuelve esto aquí, un mierdero me tenían allí el patio. Entonces me toca, qué pena, aquí me tocó sacarlo a las 11 de la noche porque y me tocó ponerles una malla. Aquí se venían y eso lo mantenían vuelto nada. Sí, entonces yo bregándolos a sacar y ellos que no, a ese nivel llegamos. Entonces hablamos del nivel de amor, eso lo miden, hay formas de mirar. Es eso y el trabajo de tu columna. ¿Cómo va tu trabajo? Porque recuerden que hay dos cosas, el nivel de amor en el corazón, sí, y la energía en la columna. ¿Se acuerda que les he explicado que quedó Kundalini cuando vino y nos dio vida quedó atrapada? Entonces es, ¿dónde va eso? Porque tenés muchas vidas. ¿Dónde va tu trabajo ahí? Entonces, ¿cómo la estás moviendo? ¿Cómo la tienes? ¿se acuerda que yo alguna vez expliqué que la energía kunda viene y cómo se chorreó por la columna, quedó atrapada aquí? ¿En qué consiste el trabajo? Que lo han dicho todos, solo unos más claros que otros. Como kunda, que es la energía de vida, la diosa quedó atrapada ahí. ¿Que en qué consiste? Despertarla y subirla por los escalones de los chakras y la columna. Sí.
Antiguamente, pues cada maestro ha sacado su teoría. Samael decía que solo a punta de magia sexual, que era imposible de otra forma. Otros maestros siendo célibes, por ejemplo, que nunca practicaron magia sexual desde el punto de vista con pareja, despertaron Kundalini. Y ahora hay un montón de técnicas para despertar Kundalini. Sí. Entonces ahí hay una trampa, porque cuando la despiertas normalmente es muy doloroso. Entonces, sobre todo cuando lo hacían con magia sexual. Entonces eso era un dolor ahí intenso. ¿Cómo? Me mordieron la hormiga. No, pero era una trampa porque hubo gente que conoció la magia sexual. Eso, porque la magia sexual, pienso yo, es un camino rápido. Dicen que se enloquecían. No es tanto que se enloquecían, pues ya para haber entrado ese conocimiento ya tenían que estar locos. Pero me refiero era que como los libros estaban por la calle y cualquiera los conocía, oían la clave de la magia sexual, que era la conexión del miembro viril, o sea, el lingam con el yoni sin derramar la energía sexual, era la fórmula matemática. Entonces gente que no está en el camino le gustó el cuento y lo empezó a practicar. Entonces cuando empezó a mover las energías, claro, empezaron unos dolores en los testículos, unos dolores en el coxis. Yo lo cuento porque uno de mis cuñados decía, no, esa maricada yo la dejé porque es que eso, sí, por el dolor, porque si no pasan esa prueba. Yo pienso que es una protección, pues porque ya después de empezar a manejar esos poderes, sin una preparación en otro nivel, el poder te destruye. Bueno, entonces volvamos, claro, mamá. Estamos en Saturno. Sí. Y Es todo Saturno que nos está poniendo a prueba. que nos lleva pues a todo eso. Entonces estábamos hablando del el nivel de amor en el corazón y el nivel de energía en la columna. Sí, que es lo que estás haciendo. O sea, cuando el animal empieza a subir. Muy bien. Estábamos diciendo que a este ser Saturno se le asignó el más difícil trabajo de todos: poner a prueba el alma de los hombres hasta que aprenda a romper sus propias ataduras y liberarse. ¿Verdad que esa fue la frase pues que nos llevó a esto con la niña Margarita? Sí, sí. Entonces, entonces para terminarle, que no le terminé la respuesta, la cola es larga, solo que ya está en el proceso de... Sí, ya casi que, pienso yo, los que están es graduándose. El que se graduó, se graduó. Dios no castiga. ¿Qué pasa? Volver a empezar el curso. No aprendió. Tenía 26.000 años para hacer ese proceso. Muchas encarnaciones por todo el círculo zodiacal, pasando por todos los planetas. Aries nos enseña una cosa, Tauro nos enseña otra, Géminis nos... Tenemos que pasar y hacer todo, o sea, todas con todos. El alma. Entonces ahí es donde aprendíamos las cosas. ¿Para qué? Para graduarnos. Ya es la época de la cosecha. Yo pienso, estoy convencido que en menos de 20.000 años, no, es mucho. No, lo que pasa, digamos en menos de... ¿Cómo? Muy alentador. Muy alentador. No, porque es que estamos hablando en tiempos, estamos hablando en tiempos del planeta Tierra y para un alma que es inmortal. Claro. No para un cuerpo que es un estuche que tenemos. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí. Ya uno va empezando a mirar la existencia que tenemos. Se baña tanto con este estuche que es el problema. No, vale. Yo lo que pienso es que muy pronto. O sea, muy pronto. Fue que me equivoqué en el número. Cuando digo pronto es que digo que si fuéramos a morir de viejos, ancianos, nos va a tocar la época de la cosecha. Porque eso estaba profetizado para el 2000. Pero yo pienso que por el proceso de ascensión en que se montó la Tierra, sí, por el humano, sí. La Tierra está en tiempo de cosecha. ¿Qué es tiempo de cosecha? Usted va y coge los frutos que dio y ya vuelve y ciega para volver a arar, lo mismo. Ya la Tierra pasaría a otro nivel de conciencia y vendría a otro planeta a ocupar esta escuela. Para aquellos que no, como Dios es un tramposo, no le pierde nada. Sí, ningún hijo se le pierde bien hecho. Sí. Entonces, ¿cuántas vidas quiere? ¿Cuántos procesos de 26.000 años? Todos los que quiera. Sí. Entonces, aquellas almas que no aprendieron en el amor, vuelven allá. Es más, a seguir el proceso. Porque este pasaría. De hecho, uno de los problemas que tenía la jerarquía cuando, pues lo último que me enteré. Oye, pero vos tienes muy buena conexión con Una jerarquía.
No, de alguna manera la información ahora se presenta. El último problema que tenían era que no sabían si los que no evolucionaban pasaban a otro planeta o si dividían en este mismo planeta seres de tercera dimensión y los que ascendieron a quinta dimensión. Ese era un dilema que tenían, no sé cómo lo resolvieron. Como también el otro dilema que tenían era el veredicto de Lucifer, que ya él estaba encarcelado y no sabían qué hacer con él. Sí, si desintegraban el alma, parece que ya el resultado estuvo, pero no me ha llegado la información. Sí. Espera que hagamos una exploración bien berraca para que... No, entonces, no, son cosas que, sí, afortunadamente, pues, mucha información está ahí. Y en medio de tanta basura, igual también se camufla la información verdadera. Estando encarcelado Lucifer, está lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo. ¿Te imaginas? Ah, no, pero es que primero, lo que pasa es que Lucifer era la mano derecha del Cristo y el hijo más avanzado. Pero de todas maneras, Lo que pasa es que se dio origen a toda la parte oscura, y para conocer pues la raíz de la parte oscura les recomiendo que se estudien pues como el... Baphomet. Sí, el Baphomet tiene que ver con eso, y la guerra del Ira. La guerra del Ira habla pues de toda esa historia. Así es muy bueno, en internet. En internet está. En internet está, y está bien documentadito. Pues al menos lo primero que es lo que he visto yo. La guerra del Ira. Ahí explican por qué hubo, porque son como 30 y punta de videos. Sí, pero ahí explican por qué fue necesario lo oscuro, cuál es el experimento, qué hicieron. Pero son muy fluidos, son agradables, pues no son así esos que lo ponen. Y corticos. Sí. Lo que pasa es que a mí me demora mucho porque uno solo me gasté como 5 horas. Yo me devolvía, tomaba nota, entonces yo me pongo a estudiar y no he pasado del primero, de los 2 primeros. sí, me repite esa última parte de Saturno. A este ser se le asignó el más difícil trabajo de todos. Poner a prueba el alma del hombre hasta que éste aprenda a romper sus propias ataduras y liberarse. Para eso es la crisis. Para eso es la crisis. Si usted está muy cómodo, no le extrañe que en un momento el alma dice, ya te deja un tiempo. Y tiempo puede ser hasta una vida. Pero llega un momento donde te saca de la comodidad. Aquí no vinimos a estar cómodo. El alma no vino a estar cómoda. Vino a crecer, y crecer implica crisis. El niño está muy tranquilo. Papá es el héroe, mamá es la heroína. Sí, no le ve defectos humanos. Entra a la adolescencia, le empiezan a mover un montón de cosas, ya ve los errores del papá, ve el papá es muy humano, sí, y se le cae el traste, rompe el ídolo con el papá y entra a la adolescencia ese conflicto, sí, que es muy traumático para todos, aún para los que están a los lados. Sí, entonces la vida, a eso vinimos, a eso fue lo que vinimos. Entonces estos que están por ahí de indigentes, esos son unos máster. Esos que usted ve por ahí haciendo drogadictos en último nivel. Correcto. Pero no, está bien, pero de todas maneras son unos másteres estar viviendo esas lecciones. Pero a eso vinimos a vivir crisis. Cuando el humano usa negativamente la fuerza de Saturno, porque recuerda que la energía está ahí, usted verá cómo la usa, ¿cierto? Esta lo llena de egoísmo y temor. ¿Esta o el humano? Esta fuerza. Es la fuerza. La fuerza. La fuerza de Saturno. Cuando el humano usa negativamente la fuerza de Saturno, la fuerza de Saturno lo llena de egoísmo y temor. Y cuando usted está utilizando negativamente, cuando se da una cuenta y está utilizando negativamente la fuerza de Saturno. Por eso es lo que primero, usted tiene un mapa que es su carta astral. Sí. En su carta astral usted ve en qué casa está su Saturno y en qué signo está su Saturno. Y cómo está su Saturno, si está en caída, detrimento, exaltado, regido.
Y además, que no lo hemos visto, que lo vamos a ver más adelante, también usted va a encontrar que puede estar en oposición, en trígono, en sextil, o sea, en unas posiciones buenas o malas. Ahí está eso. Ahí está la fuerza. Entonces Saturno, dependiendo de eso, me manda una energía. ¿Cuál fuerza? O positiva o negativa. Y yo ya me vuelvo demasiado temeroso, me vuelvo demasiado... O sea, empiezo a usar todo lo que es la influencia saturnina, ¿sí?, hacia la maldad, pues debido a la misma fuerza por cómo me está llegando. Que a mí me puede llegar mal, y yo a través de un trabajo, de la disciplina, del entrenamiento, lo cojo a lo bien. Por decir algo, a mí la vida me quitó a mi papá queriéndolo mucho, a mi mamá y a mi mujer. Facundo Cabrera en un momento le quitó la vida a la hija y sí, el hombre se llenó de cáncer, de resentimientos, tuvo 3 cánceres, se pudo haber muerto, o sea, se pudo haber o envenenado de odio o hacer lo que hizo. ¿Qué hizo? A superarse en todo nivel, como persona, como artista, y a empezar a mandar unos mensajes de vida, de liberación. Entonces usted puede llenarse de resentimiento, de cargas, debido a eso, porque la vida te manda eso, la crisis. ¿Cuántos no hay muertos de resentimiento? El compañero mío, un muchacho de 35 años que se murió de cáncer en el hígado porque tenía resentimiento con Dios, con Dios. ¿Por qué tenía? Porque él decía, él vivía en esas comunas como Manrique o en Manrique, él decía, mi papá era bueno y murió de un cáncer joven, y un montón, como decía él, un montón de hijueputas, lacras por aquí, de asesinos, eso les dan hasta 20 puñaladas y siguen vivos. Sí, él se mantenía con eso. Entonces él decía que Dios era injusto y eso lo llenó de odio, le generó un cáncer en el hígado. Tenía 2 mellicitos como de 2 añitos y una muchacha de 16, y el hombre era hasta todo pintoso, un compañero de trabajo mío. Yo hablé con él del cáncer, de que tenía que soltar eso, y no pudo, solo lo comió en 3 meses. Entonces es como cómo coge e interpreta el asunto. Entonces él tenía un apego muy fuerte al papá y la cogió con Dios, y ese odio, sea con Dios o con cualquiera, sí, eso te envenena esa voz. Un cáncer en el hígado y lo envenenó rápido. Murió como de 30 y punta de años, muy joven, dejando yo le decía, tenés una sardina lo más de bonita que tenés que cuidar, tenés un par de mellizos como de 2 años, vas a dejar a mujer sola encartada con eso, lo único que tenés es que soltar esa carga. No quiso. Físicamente aquí me decía, no, cargado con eso. Y yo, el hermano, entonces dentro de poquito va a haber un entierro y es el suyo. Así de sencillo, y así fue. Sí. Entonces, es eso, es como manejas tú las cosas. Guillermo, me llama la atención de que siempre ha habido, dentro de esto de la televisión y el cine y todo, siempre ha habido gente que conoce el cuento, pero no se sabe que lo conoce. Porque cuando mencionaste la energía saturnina, me acordé de una telenovela donde la empleada de servicio se llama Saturnina. Entonces ella era quien disciplinaba a todo el mundo. Sí. O sea, la que verdaderamente le podía decir a todo el mundo todo. Y nadie se enojaba. Y disciplinar, porque como era bruta, de su forma de decir, pero precisamente nosotros nos reímos por el nombre, pero mira que era realmente la disciplinadora. No, eso tiene su conexión, y de alguna manera o la jerarquía o el enemigo secreto, eso entregan la información y eso está ahí. Como la telenovela de El retrato de Dorian Gray. Eso es una novela, eso es un libro, sí, pero ahí está todo el proceso de la sombra cuando no se maneja. Sí. Y la vida misma del autor. ¿Cómo? La vida misma del autor de Así fue. Uruguay, fue muy dura. Muy rechazado y en la sociedad francesa porque él era homosexual, pero tenía que aparentar. Y cuando ya trató de salir del closet, como decimos hoy en día, se ponía corbatas de colores, que allá la ropa de colores es escandalosa. Claro, era robo. Entonces, todo eso. En estos días apareció un personaje que ha matado muchas mujeres en serie. Ella le preguntaba que por qué lo hacía. Él decía que porque sentía una fuerza que tenía que matar. No, es que es verdad. La parte oscura te jala. La parte oscura te jala. Dicen, por ejemplo, cuando esos asesinos de la zona de Aranjuez, en la época de Pablo, a esos pelados les ponían a probar finura, y probar finura era matar a un amigo, un familiar. Y parte de la prueba que ellos hacían era tomar sangre del muerto. Sí. Así como hace el Ejército Popular de Liberación. ¿Y por qué hacen eso? Porque es que con eso ya, es más,
cuentan que habían unos sicarios que se levantaban con esa sed de matar gente, de ver sangre, que salían al que el primero encontraban en el camino y estaban, porque era una sed, porque todo eso desperta toda esa fuerza. Entonces es eso, pero son pactos de magia negra, pactos de sangre, que era tomar la sangre del enemigo, era para eso. Esos son rituales oscuros, manejados en otro nivel, pero así es. Y eso les jala. Y usted ese es el peligro cuando usted se mete con la naturaleza oscura, que usted le empieza a dar rienda suelta, y si no tiene el entrenamiento del guerrero, ella te jala y te puede absorber, y te lleva. Cuando los que vieron la leyenda de Terramar, llega un momento que él tiene que tener un entrenamiento tal, que solo lo logra cuando ya tiene la sacerdotisa, sí, que puede tranquilamente no dejarse llevar por lo oscuro, ni el odio, ni el resentimiento, así tenga muchas cargas. Solo ahí se puede lograr. Entonces, mire todo el trabajo que hay que hacer. Es un trabajo de dioses, solo de dioses. Y para eso está Saturno, y a eso vinimos. Ojalá esto nos lo hubieran enseñado una parte en primaria y la otra en bachillerato. Estábamos en otra película. Esa Debería ser. En la Lemuria se le enseñaba el Reiki, y mucha formación espiritual era en lo que nosotros conocemos hoy primaria y lo que conocemos el bachillerato. Entonces la propuesta de vida era hacia la asistencia, no una lucha para nada, porque el bachillerato es un requisito para nada. ¿Qué sabes vos ahí? Nada, vos sales saliendo nada. Sí, entonces debería ser 11 años dedicados claro, ahí iría matemáticas, bobadas que también necesitan aquí. Pero no sería lo más fundamental. Sí, no sería lo más fundamental. Pero, o sea, analizando, por ejemplo, lo que hemos vivido o lo que vivimos con Pablo Escobar y con la mafia aquí, es karmático o sea, ¿quién le puso los sicarios a Pablo Escobar? O sea, el norte, nororiente y noroccidente del Valle de Urrá, ¿sí? Entonces, eso es karmático. Claro, todo tiene porque o sea, que el sur se haya desarrollado, porque yo recuerdo cuando en la época de Pablo Escobar, pues, el Brigado de Sabaleta, unos pueblos como 10 veces. Pero mire, hagamos una cosa en cuanto a eso. Lo que pasa es que eso es muy complicado y muy complejo. Hay detrás un problema social, de injusticia social y muchas cosas. Sí, yo conocí mucha de esa zona, en esa zona, gente que muy buena, de muy buen corazón, porque yo me crié pues básicamente en Aranjuez y toda esa zona, compañeros míos y todo, pero que la injusticia social, la falta de trabajo, la falta de igualdad, no educación, no daba alternativas. Entonces muchachos de muy buena familia, que llegó esa bonanza y veían a la mamá casi que sin almuerzo, y dicen, no importa que yo me muera. Hay que buscarse la sí, no importa que yo me muera de 5 dentro de 2 años. Pero también, porque él no buscó su sicario en el sur. Pues yo recuerdo que... Por eso te digo, eso es muy complejo, pero no nos dediquemos a eso. Lo que te quiero decir es que igual hay muchas cosas, sí. O sea, lógico que los del sur, los del norte, ¿usted dice cuál sur? No, o sea, estoy hablando del sur del Valle de Urrá, porque es que yo recuerdo que en esa época, o sea, quien ponía los sicarios era Bello, todas las... Por eso Bello es sur. Noroccidental. Perdón. El sur, pero es que no tiene, pero te digo, la cosa es muy compleja. Porque es que una cosa es gente, ¿dónde estaba la gente necesitada? Ignorante. Al norte, porque entonces, normalmente la gente de cierta parte hacia el norte, por lo general, la gente tiene un mínimo nivel de estudio, las necesidades básicas no son personas que se levantan y no tienen con qué tomarse una bolsa de leche, son cosas muy diferentes. O sea, el asunto es muy complejo, es psicosocial y implica también procesos kármicos. Pero no nos metamos en eso que es un camisa de 11 varas, démoslo a sociólogos y antropólogos, sí. ¿Quiénes tienen aquí a Saturno afligido? ¿Quiénes no recuerdan cuándo es su Saturno afligido? Perdón, este es Capricornio. Sí, ese es Capricornio. Yo lo tengo muy bien. Sí. Yo lo tengo en caída. Bueno, que tengan caída o afligido, ¿quiénes lo tienen? Porque uno dice, no, estoy llevado con un Saturno así, ¿cierto? Mire el antídoto. Venus
tu Venus. ¿Qué toca Venus, dijimos? El amor. El amor, correcto. Dijimos que el amor es el antídoto de todo, correcto. Entonces, quien tenga a Saturno en caída, afligido o en caída. Por eso, Venus, que es el amor, o el amor, que es Venus, que nada pide, estoy hablando del amor pues que se acerca al impersonal, es el Salvador, el antídoto para un Saturno afligido o en caída. Entonces es donde usted entra a mirar su Saturno, perdón, yo lo tengo aquí con esto, pero entro a mirar mi Venus. ¿Se acuerdan que yo les decía que por allá en la carta uno miraba que podía tener unos factores, pero que cuando usted entra a mirar otros, o potencializan o neutralizan algo? Ya nos dijiste cómo es Saturno en caída, que es Sí. el planeta. Sí. Sí, en la segunda clase. Ah, ya, Saturno. sí. Detrimento en Cáncer, exaltación, caída en Aries y son eso, ¿cierto? Sí. Entonces, eso para que lo conozcamos, lo que les decía, es lo que estoy diciendo en este momento. Su Venus, usted tiene un Venus bien posesionado, lo tiene con buenos aspectos, sobre todo un Venus que cómo se relaciona el Venus con Saturno, que eso lo vamos a estudiar cada planeta con... Ahí usted puede ver que cómo se puede, de pronto, que es el antídoto para un Saturno afligido, triste, ¿sí me entiende? Por ejemplo, ¿dónde lo tengo en Tauro? A ver. A ver, no, por eso ya te toca hacer, ya, cuando empieces a analizar, vuelve y revisa, puedes revisar ya, tu Venus cómo está, si está en caída, en detrimento, sí, lo miras, sí, y cuando entremos a mirar los aspectos que vamos a coger, Venus cómo se relaciona con Saturno, si Venus está bien parado, por ejemplo, yo tengo mi Venus muy mal parqueado, pero no tengo a Saturno tan mal parqueado, ¿sí me entiende? Entonces lo mismo pasa, es donde yo entro a mirar, Como buscar el como a ver la vida que me está ofreciendo. No, porque es que mire, ya estás viviendo tiempo extra. Dieron otra oportunidad. que manejes bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo entro es a mirar eso. Sí, o sea, nadie está tan llevado, siempre tenemos unos lados, lo que no cuadra por un lado es por el otro. Lo que buscamos con esto es yo conocerme. Ya, hombre, que los planetas están así todos torcidos, ¿qué alternativa me queda? Cambiar. Mis decisiones, mi actitud, cosa que no tiene nadie más, pues, sino el humano. Listo, yo puedo tener una posición muy atravesada, fue mi decisión, alguna vez. Me queda, mire lo tramposo del creador, te queda la última alternativa, ya tú ves cómo tomas eso. A vos te echan del trabajo y vos, ay, jue madre, ¿qué voy a hacer? Se encierra en la casa, entra en depresión, no sale a buscar trabajo, sí, pelea con la mujer, lo echan de la casa, se le perrateó la vida. Pero a otros dicen, no, ese no es el único trabajo, antes voy a echar para adelante y puedes conseguir un trabajo mejor. Claro. Y es la misma acción. Es la actitud. Es como lo asumió él. Lo mismo pasa con todas esas fuerzas. Sí, ya queda mi decisión. Entonces, para el hombre que se cultiva, que se entrena, que se disciplina, porque es que hay una cosa, hay gente que pasa por esta escuela pero no se cultiva. Gente que lleva años aquí. Les pregunto yo cuando me hacen, bueno, ¿cuánto meditas diario? ¿Ya has hecho ayunos de cuántos días? Sí. ¿Cuántas horas del día las dedicas a hacer prácticas esotéricas? ¿Cuánto trabajas por la conciencia? ¿Qué estás haciendo por el amor? ¿Qué estás haciendo con tus energías? Ah, no, nada. Y 10 y 15 años aquí. Y no, sigue común y silvestre. Esa persona antes se envenena más. Porque tiene mucho conocimiento aquí, eso lo cogió el ego. Entonces ya se llena de mocos como ha pasado con gente aquí en la segunda cámara. A los 20 años, todos envenenados, sí, porque no hacen nada. Pero si usted, así es como los cojo yo, bueno, ¿cuánto meditas diario? ¿Cuánto trabajas en el día? ¿Cómo estás manejando tu energía? Sí. Entonces, ¿cuántos días de ayuno has hecho ya? No, nunca he hecho uno. Entonces no se está. Entonces es diferente el que está aquí al que se está cultivando. El que está cultivando, ese es el que tiene posibilidades de sobrevivir. Ni siquiera se garantiza.
Un maestro entrena a los discípulos y al mejor lo talla, lo exige, lo maltrata. Y miren películas como Jason no, el del rayo, Percy Jackson, que hay dos. Y era que al principio lo tallan, lo maltratan, lo tiran duro. Aprendiz de brujo, todo lo mismo. ¿Para qué? Para que tenga posibilidad. Porque el maestro sabe que el día que se enfrente en la vida diaria con su naturaleza oscura, con el ego, con el cuerpo, el dolor, con la sombra, que tenga posibilidad de sobrevivir. Y cualquiera diría, eso es como lo tratan. Claro, es que así era, de eso se trata. La meta de Saturno es la perfección. Con Saturno el hombre aprende que el propósito de la vida no es el placer. Hay gente que el propósito de su vida es el placer. Mire que las relaciones se basan en el erotismo. Se suponen enamorados mientras esa mujer o ese hombre les mueva el erotismo. Algunas mujeres el erotismo se los mueve una billetera gorda, robusta, entonces eso les mueve el erotismo. Porque eso implica muchas otras cosas. Y todo es válido. Sí. Esclavitud financiera más bien. Más bien porque dependiendo de otro. Con Saturno el hombre aprende que el propósito de la vida no es el placer, sino obtener experiencia, paciencia, humildad, sabiduría y compasión mediante las pruebas, el dolor, el desencanto y las limitaciones. Sino obtener experiencia, paciencia, humildad, sabiduría y compasión. Ese sí es el propósito de la vida. Mediante las pruebas, el dolor, el desencanto y las limitaciones. Mira herramientas de Saturno para poder trascenderlo. El silencio, la introspección y la meditación son propias de Saturno y nos ayudan a comprender nuestro propio karma y a pasar las pruebas de la vida. El silencio, la introspección y la meditación. Sí, son propias de Saturno. Son herramientas de Saturno. Y nos ayudan a comprender nuestro propio karma y a pasar las pruebas de la vida. Entonces Saturno llega a los 29 años y vuelve y regresa casi a los 60 y pasa factura. Y pasa factura. ¿Cómo así? ¿Se va a los 29 ya? No, él pasa, Regresa. pasa y regresa, pasa y regresa, sí. Que es lo que no superaron, mucha gente no supera. No, y ya, y de pronto si usted manejó una vida de un papá irresponsable, una mujer irresponsable, ahí es cuando llega por allá a la vejez y la ancianitud, donde le pasa factura, no solo el cuerpo enfermo, los hijos no lo voltean a mirar, bueno, un montón de cosas que donde... Pero si usted manejó bien las energías, Saturno, ¿qué te hace? Te da una palmadita y sigue, sí. A comunicarnos bien con ¿Cómo? a comunicarnos bien con Saturno, a estar alertas. No, es cuestión de conocer, o sea, es cuestión de conocer las cosas porque me pasan. Vea, ahí hay un tío de mi ex esposa, el tipo como buen de la familia, de esa familia, malos papás, mal marido, tenía como 7, 8 fincas, ganado por todas partes, pero ni volteaba a mirar los hijos, ni se preocupaba por ellos, sí. Yo era muy amigo, claro, eran primos de mi ex esposa, entonces yo hablaba mucho, sobre todo con 2 de ellas.
Y una de ellas me decía, ese viejo hijo de puta viene a pedirme un vaso de agua y no le doy un vaso de agua. Así lo decía. El viejo murió solo por ahí en una finca, igual él tampoco pues se preocupaba nada por ellos. Y ahí están todas, se vienen desde Bogotá, porque la mayoría vienen en Bogotá, están peleando por esas fincas. Sí. Y en vida del papá, ni fu ni fa, pero es lo que digo, ¿cómo la vida da todo eso? Ahí están, se vienen desde Bogotá a fines de semana, después de Santa Fe, en ese entonces eran como 6 horas a pie, ya son como 2 horas por unas trochas con carros, y cada rato suben, mirar las fincas y ya están en el proceso de que me toca a mí, sí, pero todo eso pasa pues, el tipo murió solo, abandonado. Parte de amor incondicional es que sus hijos hayan sido generosos y lo hayan atendido a la vejez. Por eso, pero normalmente, ¿no? ¿Y cuántos hay que aunque el papá haya sido un riata, no falta los que están llenos de resentimiento, pero no falta el de buen corazón que hace su buen negocio, porque yo digo que hace, sí, le perdona, lo soporta, el solo hecho de que le haya dado la vida, así haya sido sin culpa, es gratitud. Esa persona trascendió y libera y sale. Los otros quedan con ese nudo kármico con él. Ahí sale el nudo de las fincas. Y siguen con todas esas ataduras. Más ahí sí hay propiedades y todo ese tipo de cosas, que ni siquiera eso se liberó. Otro más valiente dice, eso tampoco quiero nada de él. Sí, y pienso que se libera un poquito más. Pero ¿qué hacemos? Nos amarramos más con las ataduras. Porque para eso nosotros mismos elaboramos el contrato kármico. Bueno, vas a ver a mi papá y me vas a hacer una vida bien difícil. Como alma lo escogimos. Y yo sigo con más odio y resentimiento, sí. Entonces, y eso es pegado. Vea, conozco una señora, su hija tiene varios hijos, y una de las hijas, la que está cuidándolo, ya anciano, la que está pendiente, con todos los hijos le recibe todo, le acepta todo. Y a esa hija no le gusta, le cae mal, como que si tuviera una rabiecita, pero es la hija, pero ¿qué vínculo kármico trae ahí desde otra vida? Sí. Entonces, es lo que tenemos. Si uno es inteligente, no pelea con eso, trasciende eso. Pero la gente, como se mueve por la ley normal de su ego, cuerpo del dolor y toda la historia que nosotros ya conocemos, entonces termina enredándose más y metiéndole más karma al asunto. Así que no resuelve el asunto. En una carta astral, Saturno representa el tiempo, los anhelos de seguridad, la disciplina, la organización, la ambición, las limitaciones, la vejez. ¿Qué quiere decir? Que usted, por ejemplo, mirando su Saturno, un astrólogo ya mira muchas de estas cosas. Si su vejez va a ser una vejez rodeado de sus nietos, de su familia, con todo resuelto. Uno viendo viejitos, ve unos viejitos que vendiendo chicles a las 11 de la noche, señoras de 80 años, sí, de 70 años, no es para eso, esa edad no es para eso. Entonces, pero ¿cómo se manejó? ¿Cómo manejó sus cosas? Sí, entonces es eso. También tiene que ver con la sabiduría que se aprende de la experiencia y el instinto de conservación. Anatómicamente, Saturno rige los huesos, la piel y los dientes. Saturno rige a Capricornio y a la 7ª casa en su aspecto femenino. Y a Acuario y la 11ª casa en su aspecto positivo.
o su expresión positiva. Aquí, por favor. Acuario y la 11ª, 11ª casa. Respecto. Positivo, es su expresión positiva masculina. Perdón, ¿cuál es la casa de femenino? La casa es la 7ª casa. Todo eso es información pues a la hora de si usted va a hacer su interpretación. Y en Saturno rige también el vaso. O sea, la medicina china rige la tierra. A lo mejor sí, pero después la astrología occidental no lo plantea así. Palabras claves, recuerden, positivo, fundamental, positivo y negativo. No entendía. Palabras claves a la vez. Básico, positivo y negativo. Básico, precaución. Positivo, paciencia. Negativo, mediocridad. Básico, restricción. ¿Qué más? No, Básico, restricción. Positivo, disciplina personal. Negativo, represión. Básico, seriedad. Positivo, humildad. Y negativo, sensibilería. Positivo, humildad. Y negativo, sensibilería. Sensibilidad. O sea, mocoso, mocos por todo. Sí, mocoso. Muy sensible, yo muy sensible todo me hiere. En la astrología esotérica, Saturno es regido por el arcángel Orifiel. Ya acabaron el básico, positivo y eso. Sí. ¿Sí? Qué poquito. Y le corresponde el día sábado real. Que es el mismo sábado actual. Todos los días los cambiaron menos el sábado. Es el único día que no cambiaron porque era el día sagrado de los hebreos. Lo curioso es que quien cambió esto fue la Iglesia Católica. Ni siquiera pues manejaba el mundo los hebreos. Ahí es una cosa que a mí me ha tenido cabezón. Sí, porque pues sí, o sea, que los hebreos defiendan su... Claro que es que yo sé que detrás de la legión judío-masónica es la que está detrás de todo lo que son las sociedades anónimas que mueven el mundo desde el dinero. Los sionicos. Sí, entonces desde ahí está el poder. Si el que maneja el dinero del mundo es el que pone las condiciones. Ellos crearon la banca, ellos crearon... Todo eso, entonces desde ahí es donde... Y entonces, ¿cuál es en realidad el día? Es el séptimo día, es el día de descanso. El séptimo día, según la Génesis, era el día en que Dios descansó. Entonces, ¿cuál sería el séptimo día en este momento? El Sábado. séptimo día es el sábado. Ah, ya. El séptimo día no es el programa de televisión. El séptimo día es el sábado, que es el sabbat. Lo interesante, como les digo, que era el día sagrado de los hebreos, porque es en el que el día, pues la Iglesia Católica lo tomó como que descansó el séptimo día, pero realmente el sabbat es el día, porque es que el sábado tiene una connotación. Primero es Saturno, que es el disciplinador. Mire que está asociado al día. Mire la textura del sábado. No es un día de trabajo normal, pero tampoco es festivo. Resulta que el sábado
era el día del misterio. El día del misterio era el día en el que se sacaba para vivir los misterios. Y los misterios eran los más grandes secretos de la vida y de la muerte que existían. El más grande conocimiento eran los misterios. Ahí estaban los misterios de los carnavales, que era el trabajo con la naturaleza oscura. Los misterios de la serpiente, que es el trabajo con el sexo. Los misterios de la vida y de la muerte. Los misterios del bafómetro, que son los misterios del diablo. Los misterios de Abraxas, que es la integración de las dos polaridades de Dios. Los misterios de Dionisos, sí, que son los de la naturaleza emocional primaria, que tiene que ver con la bebida. Y todo eso, como está asociado a la parte oscura, todo eso fue oculto y tenía que ser entregado en una forma simbólica y arquetípica y en rituales. Y esas escuelas de misterios en la época antigua era lo más excelso. O sea, estar ahí en una escuela de misterios, primero había que hacer todo un proceso de formación. Y llegar allá era como estar hoy en una facultad de Harvard, por poner un ejemplo. Sí, lo más excelso del planeta. Sí, todo eso desapareció. El día sábado era el día en que se utilizaba para vivir el misterio. O sea, ¿cómo vivía el misterio? Los carnavales, las fiestas. Mire, y curiosamente todavía, ¿qué día hacen los matrimonios? Normalmente. Generalmente los sábados. ¿Qué día hacen los 15? Los sábados. ¿Qué día hacen, sale usted a hacer deporte? Los sábados. Sí. No, normalmente la gente que, porque ahí están los misterios olímpicos. Los misterios olímpicos tienen que ver, ahora vienen los olímpicos, y en torno a eso tengo una conferencia hermosísima de todos los procesos, desde la premiación, desde los 5 anillos, todo cómo se relaciona eso con los procesos espirituales. Entonces mire que los misterios era, mejor dicho, el humano se tiene que meterse directamente cuando se decida retornar al Padre, meterse directamente con los misterios, tiene que meterse con lo más oscuro, Baphomet. Tiene que meterse con Dionisos, todo lo que tiene con los misterios de la bebida, el trago y todo eso, con Abraxas, con todos esos misterios que normalmente la Iglesia Católica tachó de malos. Y se acabaron, pues, en un momento donde desaparecieron los misterios y solo quedó el bagazo. Entonces quedaron los olímpicos normales, las olimpiadas, quedaron los bares, tabernas, cantinas, la bebida, el sexo, los carnavales, todo quedó, pero sin el secreto y conexión espiritual que había detrás, que era lo que hacían las escuelas de misterio. Las escuelas de misterio lo que hacían es, y te preparaban para eso. Entonces ahí es donde sabían, hacían todo un estudio del año, donde vamos, bueno, el carnaval es para traer tu naturaleza oscura, y bueno, monta tu ritual, ¿qué vas a hacer tú en tu próximo ritual? Y al año hacían ya la ceremonia del ritual, o cuando se metían con Dionisos, ¿sí? Pero todo eso fue malentendido y claro, degeneró después en lo que eran las orgías, las bacanales que tenían que ver con los misterios de Dionisos, terminaron porque las orgías y todo eso eran el camino de Dionisos. Eso es parte de todo eso. Entonces los misterios de Saturno también tenían que ver con, o sea, casi que cada proceso espiritual tenía sus propios misterios. Esas eran las escuelas. Entonces en una ciudad habían una escuela, en otra, y ya de acuerdo a su necesidad usted buscaba la escuela de misterios. Se tenía que, como una universidad, hacer todo un proceso. Sí. Hoy es el día de la Virgen del Carmen. O sea, la Virgen del Carmen, así es, ¿o no? No, para mí la Virgen del Carmen representa a la diosa. Pues es la de los conductores. O sea que los vamos a ver por aquí haciendo tacos y haciendo bulla. Porque la Virgen del Carmen era la Virgen, la patrona de los conductores. No, eso lo escogen así. Eso lo escogieron hace unos 30 años. Pero eso... Pero no por nada especial. No, me supongo que ellos se le encomiendan. Me supongo porque ellos
se le encomendaban a esa avis. Pero eso pues sí es Empezó en Manizales, pues con un sacerdote. eso es irrelevante porque eso es secundario, pues, desde ese punto de vista. ¿Listo, Saturno? Saturno Rilitano, ¿cierto? Saturno Rilitano. Por eso, ya vimos, durante 3 clases vimos el porqué. Sí, tiene que ver con todos esos procesos. Pero más que regir el karma, porque el karma es una ley en el universo, es el disciplinador, el entrenador, es el que te prepara, es el que tiene que ver con eso. Mientras que Júpiter ya vimos que es el que tiene, porque igual ya es la parte buena del karma, el Dharma. O sea, pues el Guillermo. Tampoco exageré eso, Carlos. Urano, vamos a mentar Urano. Busque su Urano, ¿dónde lo tiene? Ve, hasta aquí, estas son las 7 luminarias primeras. Hasta aquí, hasta Saturno. En la astrología antigua solo estaba hasta ahí, porque la humanidad no había pasado a ciertos procesos de conciencia. ¿Estamos entendiendo? Hasta aquí las 7 luminarias primeras. Las primeras 7 luminarias, está el Sol, la Luna, sí, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Y cuando se estudiaba hasta hace 20, 30 años, de pronto más, no se estudiaban sino esos planetas nomás, esas luminarias. Porque la humanidad andaba en un proceso de evolución planetaria, la Tierra se andaba consolidando. Miren que entonces la Tierra andaba en unos procesos y no estaba todavía entrando la Tierra en los procesos de Urano. ¿Cuál es el símbolo de Urano para que nos ubiquemos? Sí. Son unos planetas posteriores. Una luna hacia la izquierda y otra media luna hacia la derecha. Ya mostrando, y hablamos de que la luna es ¿qué? La luna La personalidad que debe ser puesta al servicio del alma, ¿correcto? Entonces aquí ya entra a hablar de 2 aspectos opuestos de nuestra naturaleza interior, las 2 polaridades del alma. Sí, esas son las 2 media lunas. Y están unidas por una cruz, que es ¿qué? Una materia. Hay que hacer un trabajo de unir las 2 polaridades del alma en la materia. ¿Sí? Sí, está mal. ¿Cómo? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven es así? No, que acá está mal. No, en el. Hicieron No. fue ¿Y por qué la cruz así? una flechita arriba. Hicieron del sol. ¿Cómo así está? Mira. No, pero una cruz podría ser. Ah, lo que pasa... No, eso sí es... Oye, porque esa cruz está así, no es una cruz así. ¿Cómo así? O sea, porque la cruz es. La cruz tiene muchas formas. Sí, esta es una cruz. Póngala así, pues, si le gusta, así es. No, Póngala así. Sí, póngala así. Dice tan catedrática. Si le gusta tanto. no, si no. Y es empujado, ojo, estoy hablando de la explicación espiritual, del símbolo desde la propuesta del espíritu como proceso del alma, ¿correcto? Que haya sido cambiado. De hecho, muchos han sido cambiados a través de los tiempos porque la gente ha desconocido estas raíces. Y esa cruz es empujada por el sol. Una bolita. Mm. Es empujado por el sol. Lo tengo en la casa 2. ¿Dónde está mi Urano? Por el espíritu. Por el espíritu. Busque entonces en qué casa. Es que está amarillo y casi no lo veía. ¿Sí ve el símbolo? Que es que lo importante del estudio que estamos haciendo es la parte espiritual. Y el símbolo describe eso. Cuando hemos visto que la personalidad está por debajo, que la media, que la cruz maneja el espíritu, que maneja. Cuando estamos, es interesante es comprender eso. Sí.
Estos ya son los planetas que vinieron después. ¿Para qué? Para ayudarle al proceso evolutivo. Siempre han estado ahí. No es que esos planetas aparecieron, los han ido descubriendo y realmente están para hacer un trabajo. Vamos a dejar ahí. Con la ubicación de Urano, recuerde que usted debe mirar en qué signo está. Yo lo tengo en Leo en la primera casa. También. Tengo que Urano en Cáncer en la segunda casa. Bro, diciendo que Venus es la salvación, también tengo Venus en Caída. No, ya vienen los aspectos. Usted también tiene a Venus en caída. Pero usted me ha dicho que no. La primera. Urano. Está en caída en Aries y en Escorpión. Pero ¿cómo así? Su mamá Está en la primera casa y está en Leo. En la calle, en la Pero calle. tenemos en la misma, en Leo y en la primera Ni en la casa. casa ni en la calle. ¿No? Mm. Dicho profe. No, hay cosas por Hay cosas por trabajo. hay cosas por trabajar. Nadie vino aquí sin tareitas. Sí, lo que tiene mucho que hacer. Nadie vino aquí sin tareitas. Y cuando usted decidió no tener hijos, cuando usted no se decidió es porque internamente hay algo que la vida le dice que no se va a distraer en esas cosas, sino que viene a hacer otras cosas más importantes. Sí. No, pero es que con el mapa. No, de eso se trata, descubrir ahí. Toca Sí. ponerse Sí. Para la tarea de sus cartas astrales ya ubica su Urano. Y ahí empieza pues como a seguir anexándole a... La casa 2 en Cáncer. Es como el padre